Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. Hoy vamos a ver qué es el mercado de capitales. Para empezar, el mercado de capitales es un tipo de mercado financiero donde se realiza la compra y venta de títulos, activos financieros de empresas y otros activos como son las acciones, obligaciones negociables y títulos de deuda o bonos corporativos, es decir, todo lo que sean títulos negociables que pueda ser emitido por una empresa o por una institución. Es un mercado centralizado por lo que todas las operaciones se registran y pasan a través de un organismo o una institución. Caso contrario del Forex, que el Forex es un mercado totalmente descentralizado en donde nosotros directamente negociamos con los bancos a través de un broker. Este mercado está centralizado por lo que si nosotros queremos negociar con una empresa, tenemos que hacerlo a través de un broker y ese broker registra todas nuestras transacciones en las principales bolsas del mundo o las bolsas en donde está radicada la acción. Por ejemplo, si queremos invertir en Estados Unidos, cada operación que nosotros hagamos, ya sea de compra o de venta, largo o corto, queda registrado en el New York Stock Exchange. Si queremos hacer una operación en Japón, queda registrada en el Nikkei. Si queremos hacer una en Inglaterra, queda registrada en el FTSE y así. Las bolsas de comercio más importantes son la de Nueva York, la de Japón, que es la del Nikkei, la de Londres, que es el FTSE, se le dice FTSE, y el DAX, que es el alemán. El mercado de capitales le otorga a los inversores la posibilidad de participar como socios en el capital de la empresa. Es decir, cuando uno adquiere una acción, cuando nosotros compramos una acción, nos estamos convirtiendo automáticamente en socios de la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos derecho a las ganancias, tenemos derecho, el motivo por que nosotros compramos la acción es percibir ganancias de la cotización, por lo tanto nosotros podemos comprar y vender cuando nosotros queramos la acción y percibir las ganancias en forma de dividendo de la empresa. Como dijimos anteriormente, al comprar nosotros acciones de una compañía, nos convertimos en socios de la empresa en parte proporcional al capital que posea y tenemos derecho a las ganancias, que se reparten en forma de dividendo. Existe mucha liquidez en el mercado de capitales, por lo que es relativamente sencillo realizar la compra y venta de títulos. Esto tengo que aclararlo porque es relativamente sencillo y hay mucha liquidez en cierto tipo de acciones y en ciertos tipos de activos que se ofrecen en en el mercado de capitales. Por ejemplo, si nosotros compramos acciones de Apple, siempre va a haber un comprador y siempre va a haber un vendedor. Pero sí hay empresas que tienen una capitalización bursátil bastante baja, dígase 50 millones de dólares para abajo o 100 millones de dólares para abajo, que eso es una capitalización bursátil bastante baja, en donde no tienen un buen promedio, un buen volumen de negociación diario. Entonces por ahí se puede dificultar a la hora de vender nuestros títulos si queremos salir de una posición. Pero si nosotros invertimos en activos o acciones que tengan un buen volumen de negociación diario, no nos va a ser difícil encontrar un comprador o un vendedor de nuestros títulos. Este es un mercado de renta variable, por lo que existe el riesgo al invertir en este tipo de activos. Por ejemplo, podemos ver a empresas como por ejemplo Netflix, Amazon, Facebook, Apple, que desde su oferta pública aumentaron su valor más de 1000 veces. Pero también existen casos de empresas que lo hacen bastante mal y terminan quebrando y sus acciones se deprecian en su totalidad en cuestión de días, semanas o meses. Por eso es primordial tener una buena gestión monetaria y una buena gestión del riesgo. También es muy necesario diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué ofrecen las acciones las empresas? Las empresas ofrecen públicamente sus acciones para conseguir financiamiento de socios y así invertirlo para su crecimiento o expansión. Un buen manejo de las inversiones por parte de la empresa se traduce en la apreciación de las acciones. Más adelante vamos a ver métodos de cómo evaluar el manejo de una empresa para saber si lo están haciendo bien o mal y en base a eso invertir en esa empresa o entrar en corto en esa empresa.
Las acciones más importantes y más líquidas se agrupan en índices. Por ejemplo, los índices más conocidos son el Dow Jones Industrial Average 30, en donde están las empresas industriales más importantes, las 30 empresas industriales más importantes. Está el Standard Poor's 500, que es el índice más conocido del mundo, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. El Nasdaq, que son las empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. El Nikkei 225, que son las 225 empresas más importantes de Japón. El DAX de Alemania, que son las empresas, las 30 empresas más importantes de Alemania. Y el FTSE 100, que son las 100 empresas más importantes de Inglaterra. Si nosotros compramos una unidad del índice, estamos invirtiendo directamente en todas las empresas que componen al índice. Por ejemplo, si compramos un contrato de Standard Poor's, estamos invirtiendo directamente en las 500 empresas que componen el índice. Si compramos una unidad o un contrato del Dow Jones Industrials, estamos comprando directamente las 30 o invirtiendo directamente en las 30 empresas que componen este índice. Lo mismo pasa con el Nikkei, lo mismo pasa con el Nasdaq, lo mismo pasa con el DAX o con el FTSE. Los índices son el predecesor, es la antesala a lo que son los ETFs. Más adelante vamos a ver qué son los ETFs, para qué se usan y cómo invertir en ellos. Porque no solamente se usan para invertir. Al igual que los índices, también se utilizan mucho para determinar cómo viene la salud económica del país. Por ejemplo, cuando un país es próspero, está creciendo, tiene índices de desempleo bastante bajos, tiene poca inflación, tiene todos los indicadores económicos en verde, entonces los índices económicos tienden a subir porque estas condiciones atraen a los inversionistas. Por el contrario, cuando un país deja de crecer, empieza a tener inflación, empieza a haber desempleo, suben las tasas de interés en el país, o los inversionistas quitan su dinero de las empresas, de las acciones de Estados Unidos, y entonces estos índices tienden a caer. Para explicar mejor cómo funciona esto, vamos a volver a nuestro pizarrón improvisado. Primero vamos a explicar cómo funcionan los bonos o cómo cotizan los bonos. Los bonos tienen dos cotizaciones: el valor nominal y la tasa de interés. Cuando un gobierno o una empresa emite bonos, supongamos que emite bonos a valor nominal 100 con una tasa de interés del 10% anual. Entonces, todos los años, este bono, si compramos un bono de $100, nos va a dar de retorno 10 dólares. Entonces, si yo compro el bono 100 y lo vendo después, antes de la fecha de vencimiento, ¿no? En el mercado secundario, lo vendo a 110, el bono va a seguir rindiendo 10% sobre 100. Y el que me lo compre va a recibir los mismos 10 pesos de retorno. Entonces nos falta determinar cuál es la tasa de interés. Si yo vendo el bono a 110, me sigue dando 10 pesos de retorno anual, entonces el interés ya no es más 10%, sino es 9%. 9%. Entonces, cuando el valor nominal sube, vemos acá una subida en el valor nominal, la tasa de interés baja. Entonces el bono se hace menos atractivo. Por el otro lado, por ejemplo, volvamos al ejemplo del... A ver, no vamos a utilizar, vamos a ir escribiendo sobre esto. Supongamos que vendemos el bono a 90, es decir, que baja de precio. El que nos compra el bono va a seguir recibiendo 10 dólares de retorno. Retorno 10 dólares. Pero va a recibir una tasa de interés más grande, más alta,
porque 10 dólares significa el 11% de retorno sobre 90. ¿Sí? Entonces, cuando el valor nominal del bono baja, la tasa de interés sube. Y con esto vamos a explicar cómo funciona el ciclo de negocio, para que entiendan por qué se invierte y se desinvierte en un país, por lo tanto los índices de acciones bajan o suben. Entonces, no hace falta que lo entiendan en profundidad, con entender el concepto general, ya con eso está bien. Vamos a explicar. Supongamos que este va a ser el ciclo de negocio. Tenemos recesión, abajo recesión y arriba expansión. ¿Sí? Cuando una economía se está expandiendo, generalmente los bonos, el valor nominal de los bonos sube, por lo tanto suben las acciones, por lo tanto suben los commodities. ¿Por qué se da esto? Al subir el valor nominal de los bonos, la tasa nominal, la tasa de interés baja. Entonces los bonos se vuelven menos atractivos. Por ende, los inversionistas buscan instrumentos más atractivos con mayor retorno. Entonces empiezan a comprar acciones. Por ejemplo, el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos, sube. Porque los bonos dejaron de ser un instrumento atractivo. Entonces, como el dinero que estaba en bonos se va al mercado de acciones, las acciones tienen más dinero, más capital para invertir, porque aumenta el consumo, la inversión, etc. Entonces van a necesitar más materias primas. Por ende, el precio de los commodities también sube. Cuando pasa este fenómeno, significa que la economía está en expansión. Por el contrario, cuando el valor nominal de los bonos baja, quiere decir que la tasa de interés sube. La tasa de interés sube. Por ende, ¿por qué van a correr el riesgo los inversionistas de invertir en acciones cuando pueden invertir en un tipo de activo, que es los bonos, que tiene un riesgo muy bajo y a una buena tasa de interés? Entonces quitan su dinero de las acciones y las acciones bajan. Como hay menos inversión, menos consumo, dejan de consumir commodities, materias primas. Ya no necesitan tantas materias primas para llevar a cabo sus actividades. Por ende, el consumo de materias primas baja. Esto quiere decir que la economía entra en recesión. ¿Sí? Así más o menos funciona el ciclo de negocio. O el business cycle, como lo van a dejar. No hace falta que lo entiendan en profundidad, con entender este concepto básico para saber por qué un bono sube, un bono baja, o cuando bajan los bonos, también bajan las bolsas. Por ejemplo, veamos el S&P 500 en enero, para ser exactos, cuando Trump empezó a subir las tasas de interés. Creo que lo vamos a encontrar mejor acá. A ver. Gráfico diario. En este punto, en el 29 de enero, la Fed empezó a subir las tasas de interés, por lo tanto el interés de los bonos también empezó a subir, el bono 10 años, que es el que se toma como termómetro para saber cómo está la economía. ¿Sí? Y como subió la tasa de interés, empezaron a desinvertir en las empresas estadounidenses, por lo tanto el S&P 500 bajó alrededor de un 12% en pocos días, más o menos una semana. Y por otro lado vemos la tasa de interés. A ver, acá creo que lo podemos ver. Sí, es lo mismo. Y si lo comparamos, supongamos con
Fíjense, mientras la tasa de interés subía, el índice de SP500 bajaba. Como ven acá, sigue subiendo y sigue bajando. De esto solamente hace falta que entiendan el concepto general para que sepan a grandes rasgos cómo funciona la economía. No hace falta que entiendan el concepto por completo porque por ahora no lo vamos a usar. Eso lo vamos a ver en profundidad en el curso de inversor global. Las acciones a su vez también se dividen en sectores e industrias. Por ejemplo, dentro del mercado de acciones tenemos el sector financiero, el sector de servicios públicos, el sector de productos cíclicos de consumo cíclico, productos de consumo básico o de consumo no cíclico, sector energético, el sector de salud, el sector industrial, el sector tecnológico, el sector de las telecomunicaciones, el sector de materias primas y el sector inmobiliario. A su vez también se dividen en industrias. Las industrias son como subsectores. Por ejemplo, dentro del sector financiero existen industrias, o las industrias que están dentro de los servicios públicos, las industrias que están dentro del sector de productos cíclicos, y así con todos los sectores. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, estamos acá en la página TradingView. Es una página que yo utilizo bastante para filtrar acciones que tienen buen potencial de compra o para entrar en corto. También ofrece gráficos. Es una plataforma gratuita y lo pueden utilizar desde internet. No tienen que descargar nada. Entonces acá vemos las acciones. Vamos a volver a los filtros anteriores. Acá tienen las acciones de Estados Unidos, ¿sí? Divididas en precio de cierre, capitalización bursátil, sector, industria y casa de cambio, exchange. Como vemos, Apple está dentro del sector de la tecnología, dentro de la industria de teléfonos y dispositivos portátiles. Si ustedes quieren, lo pueden poner en español a la página, les va a aparecer todos estos términos en español. Yo lo dejo en inglés porque ya me familiaricé con estos términos, así que se me hace más fácil tenerlos en inglés. A su vez podemos filtrarlos, por ejemplo por sector, podemos ver todo el sector de tecnología. Vemos a Apple, ¿sí? A Google, a Microsoft, a Facebook, a Alibaba, Visa y todo lo que están dentro del sector de tecnología. Si queremos ver a los competidores directos de Apple, que el competidor más directo es Microsoft, podemos filtrar por industrias. Vamos a poner la industria de Apple y vemos todos los competidores: HP, Nokia, Fitbit, Vuzix, todos los competidores de Apple que están dentro de la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? O sea que podemos filtrar por sector y por industria. Ahora veamos otras industrias. A ver. Vamos a resetear todos los filtros. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos dentro del sector de consumos cíclicos, para que vean la diferencia entre consumo cíclico y consumo no cíclico. Las empresas que están dentro del sector de consumo cíclico son empresas que las ventas dependen bastante de cómo está la economía en el país, si está en recesión o en expansión. El sector no cíclico es un sector en donde las ventas de las empresas no dependen de la salud económica del país, sino que se consumen siempre. Ahora vamos a ver la diferencia. Dentro de las empresas de consumo cíclico tenemos los grandes almacenes como Amazon, tenemos empresas que están dentro de la industria de los electrodomésticos y mejoras para el hogar, tenemos por ejemplo como Home Depot, tenemos Toyota que está en el sector de consumos cíclicos, y dentro de la industria de fábricas de autos y camiones tenemos Walt Disney que está dentro del mismo sector. En la industria de televisión, Comcast que está dentro del mismo sector, y dentro de la industria de la televisión tenemos McDonald's que está dentro del mismo sector en
la industria de bares y restaurantes, tenemos Nike, dentro del mismo sector, en la industria de calzado, y así ahí tenemos todas las industrias, ¿sí? Dentro de los consumos, dentro de los productos o las acciones de consumo cíclico, tenemos de consumo no cíclico. Tenemos Walmart, cadena de supermercados, P&G, productos personales, Coca-Cola, bebidas no alcohólicas, Budweiser, que es cervecería, Unilever, productos personales, PepsiCo, que es Pepsi, bebidas no alcohólicas, Philip Morris, que es tabaco. Como verán, hay muchas empresas conocidas y acá están también filtrados por sector y por industria, ¿sí? También más adelante vamos a ver los ETFs que hay para cada sector y los ETFs que hay para cada industria para saber y medir la salud de cada sector y si conviene invertir en tal sector o no. Dentro de esta plataforma no solamente podemos ver acciones de Estados Unidos, también tenemos las de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia. A ver si tenemos alguna otra sudamericana. A ver, también tenemos México, Perú. Bueno, España también. Tenemos de todos los países en donde podemos hacer lo mismo. Supongamos que queremos ver acciones de Argentina. Vemos Apple, Google, Microsoft. Cabe destacar que las empresas más grandes de Estados Unidos cotizan en varias bolsas. Por ejemplo, podemos ver, supongamos la bolsa. A ver si en Alemania creo que sí cotiza también. Tenemos Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook. En Alemania, si vemos en Suiza, pues supongamos a ver si se puede Suiza. Suiza. También está Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Las empresas más grandes también cotizan en las bolsas de otros países. Pero podemos ver acciones de Argentina, que en total hay 106 en el panel líder. También los podemos dividir por sector. Están los mismos sectores. Nada más que puede variar, por ejemplo, si vemos en productos no cíclicos o productos de consumo básico, que son los no cíclicos. Podemos ver más de comida, por ejemplo, acá vemos pesca y agricultura. Tenemos otro tipo de industrias. La industria va variando, depende de cada país y depende de las actividades principales de cada país. Pero los sectores sí siempre son los mismos. Podemos ver también de Brasil. Con los mismos sectores. Industrias similares. Así que pueden entrar a esta página tradingview.com y pueden ir investigando, haciendo un filtro para que pueden ver, qué quieren ver. También yo uso filtros de indicadores técnicos para indicar o para ver qué empresas están para ser compradas o vendidas. Por ejemplo, me fijo en las medias móviles, el ADX, osciladores. Esto de análisis técnico. Para análisis fundamental utilizo este filtro en el cual veo diferentes indicadores de valor, ¿sí? Los analizo y de ahí tomo decisiones de compra o venta. Más adelante vamos a ver diferentes estrategias para hacer trading con acciones, teniendo en cuenta solo el análisis técnico. Después también para hacer trading con acciones teniendo en cuenta solamente el análisis fundamental. Y después también combinar ambos, análisis fundamental con análisis técnico. Beneficios de invertir en acciones. Invertir en acciones puede otorgar una alta rentabilidad en el largo plazo, sobre todo si invertimos en empresas con alto potencial de crecimiento.
es decir, con un alto valor, y las sostenemos a lo largo del tiempo. También posibilita el acceso a las mejores empresas del mundo dentro de un marco de legalidad y seguridad. Una vez que nosotros compramos nuestras acciones, nadie puede robárnoslas, nadie puede falsificar acciones, así que comprar acciones es un instrumento muy seguro y que otorga una gran rentabilidad. Además, establece recursos a la financiación de empresas del sector productivo de la economía, generando crecimiento y prosperidad. Cuando nosotros compramos acciones, no solamente estamos siendo socios o haciéndonos socios de una parte de la empresa, sino que también estamos financiando esa empresa para que esa empresa pueda invertir en infraestructura, expandirse, generar puestos de trabajo y por ende generar prosperidad. Así que invertir en acciones es como hacer caridad haciéndose millonario al mismo tiempo. Ahora veamos otros activos disponibles en el mercado de capitales y son los bonos corporativos y los bonos del tesoro. Los bonos corporativos son iguales que los bonos del tesoro, son títulos de deudas, con la diferencia que estos son emitidos por una empresa, ¿sí? Y además también pueden ser convertidos por acciones. Pero el bono corporativo tiene la misma estructura, es un bono de deuda que tiene un valor nominal, una amortización y una tasa de interés. En el caso de los bonos, el precio se divide en dos, el valor nominal y la tasa de interés, como ya lo explicamos anteriormente en el video. El valor nominal y la tasa de interés tienen correlación inversa, es decir, que cuando uno sube, el otro baja. También lo explicamos cuando hablamos del ciclo de negocio. La cotización de cualquiera de estos valores se fija puramente por la oferta y la demanda. Para que terminen de entender el ciclo de negocio y por qué cuando el valor nominal de los bonos sube y la tasa de interés baja, se genera un crecimiento de las acciones. Básicamente porque cuando el valor nominal del bono sube, por ende la tasa de interés baja, eso quiere decir que las empresas pueden tomar deuda a una menor tasa de interés, es decir, a un crédito mucho más blando. Eso genera que puedan emitir mucho más deuda, así poder invertir en infraestructura y en expansión y generar mucho más crecimiento que teniendo tasas de interés mucho más elevadas. ¿Cómo se fijan los precios en las acciones y los bonos? El precio en las acciones se fija puramente por la libre fluctuación de la oferta y la demanda. Es decir, que este mercado es totalmente libre de intervenciones ya tanto del gobierno como de cualquier institución. Los movimientos en el precio y las transacciones están monitoreadas por la SEC, la SEC, que es la Comisión de Bolsa de Estados Unidos, para evitar manipulaciones, que los precios sean transparentes y que la competencia sea legal. El precio de una acción se determina por el valor de la empresa dividido por la cantidad total de acciones de la empresa. Por ejemplo, si una empresa vale 1000 y esta empresa tiene 100 acciones, cada acción va a valer 10 pesos. Veamos un ejemplo. Tenemos Apple, que tiene una capitalización bursátil de 911 mil millones de dólares y el precio de la acción es de 190,45. Si hacemos la división, a ver, 911.887 millones dividido 190,45, a ver si no me equivoco. Sí, 190,45. Eso da un total de 4.788.000 acciones en las que está dividida la compañía. Bueno, aquí finaliza la clase de introducción al mercado de capitales. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier duda o consulta que tengan, saben que pueden encontrarme por el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, a mi número personal, a mi mail. Cualquier duda que tengan, lo voy a tratar de responder lo más antes posible para evacuar sus dudas. Los espero en la próxima clase y que tengan buenas inversiones.